yo soy Luis Suárez, soy director de La Pizarra del DT. Como te lo he dicho muchas veces, te admiro muchísimo. Y bueno, gracias a nuestros amigos del Universal de México, de Florida Global University y el Centro Educativo Latinoamericano, pudimos comenzar esto, pudimos darle inicio a esta iniciativa bastante fructífera para todos, porque además del fútbol, lo sabemos así, no es solo fútbol, hay muchas cosas por detrás de la pelota. Y bueno, ¿quién mejor que Marcelo para comenzar y para darles feedback? Bienvenido. ¿Sí se me escucha y se me ve bien? Sí, clarito, todo bien. Clarito. Excelente. Bueno, pues hola a todos, hola a todas. Muchas gracias por estar. Primero que nada, te quiero agradecer a ti, Luis, por tu iniciativa, por lo que realmente es oro y personas que entiendan el fútbol como tú lo has descrito, que es mucho más que fútbol. Entonces, también me honra participar en tu proyecto. Y sí, yo como tú también entiendo al fútbol así desde hace más de 10 años que me dedico al coaching deportivo y específicamente en el fútbol. Y acompañando a tantos futbolistas y deportistas en general, pero hoy vamos a hablar más que nada de fútbol, me empecé a dar cuenta que en este camino de perdón, de su desarrollo humano y de su crecimiento personal y de adentrarnos a su mundo de emociones y de creencias, habían muchos conceptos y sobre todo muchas distinciones que los futbolistas no terminaban de entender con precisión y que si las entendieran y cuando las entendían, su rendimiento mejoraba de manera significativa, por un lado, y por otro lado también, de alguna manera se reencontraban a sí mismos y reencontraban su amor por el deporte y reencontraban la alegría de practicar lo que más les gustaba. Y la verdad es que no es sorprendente que no entendían esas distinciones en principio, porque son distinciones que difícilmente alguien te las explique o alguien las identifique. Con ayuda de todos estos futbolistas, en especial, las fuimos como descifrando juntos. Y entonces, siendo que siempre me ha gustado leer y escribo también desde chico, se me ocurrió hacer un manual de distinciones y de herramientas que a los futbolistas les pudiera servir, pero que sobre todo les podría servir a otros coaches o psicólogos deportivos o entrenadores que quisieran aprovechar de estos conceptos para lo que hablábamos, ¿no? Para generar un mejor rendimiento en los deportistas, en los futbolistas y una mejor experiencia para ellos. Ese manual lo terminé de escribir, ahí lo tengo. Sin embargo, cuando lo terminé, me di cuenta que no lo iba a leer nadie. Es decir, era un manual, es un manual sumamente técnico, con pasos a seguir ante retos específicos, como si el centro delantero lleva varios partidos sin meter gol, cómo abordar ese tema, o cómo abordar el tema, por ejemplo, de que juegas mejor de local que de visitante. Y, en fin, muchas cosas descritas de manera muy conceptual y con herramientas muy prácticas. Entonces, si bien para alguien como yo me podría servir leer algo así, hay, digamos, un universo muy reducido de personas que se adaptan a ese perfil y aún más reducido de personas que se adaptan a ese perfil y que
les interese leerme, ¿no? Entonces dije, ok, esto está muy interesante, sin embargo, me parece que fue demasiado esfuerzo para ser aprovechado por muy poquita gente y compartido a muy poca gente. Entonces, lo que se me ocurrió, como un segundo paso, es escribir una historia de ficción, ¿sí? Una historia de personas, ¿sí? Y de chavos y de futbolistas, no de ideas, de gente real, que enfrenta obstáculos y que tiene ilusiones y que se tropieza y que se decepciona y se equivoca y, y enfrenta a sus monstruos. Y es así que nació mi mejor maestro. Como un chavo futbolista, no se especifica la edad, pero tiene entre 17 y 20 años, 18 y 21, y que no es tomado en cuenta por su entrenador y que le echa la culpa al entrenador por no jugar y le echa la culpa a su rodilla lastimada y a su novia y a su mamá y a su papá que nunca estuvo y a la vida en general. Esa es su estrategia, por decirlo de alguna manera, para enfrentar lo que está enfrentando y que le es tan doloroso y tan incómodo y tan difícil. Todos los que han practicado algún deporte o han estado cerca de atletas, y en este caso de futbolistas, y observan este tipo de historias donde hay algún futbolista que no juega, es muy triste y es muy frustrante. Y en general, lo que tiende a hacer el futbolista, el joven, y para no hacernos los tontos los adultos también, es culpar a otros, al presidente, a la crisis, a la suegra, a cualquier persona o ente que pueda servir de chivo expiatorio para no asumir lo que nos toca asumir a nosotros, ¿sí? Y es la historia entonces de este chavo que se llama Chog, o que le dicen Chog, y de cómo él solo, a través de sus actitudes y de sus comportamientos, perpetúa la situación tan incómoda y tan difícil que está viviendo. Hasta que se encuentra en una situación bastante fantástica a un personaje misterioso, un viejo amargado, frustrado, enfermo, que lo empieza a confrontar y que le empieza a hacer preguntas incómodas. Y a través de esas conversaciones que va teniendo con este viejo, él se va dando cuenta de todo lo que él ha hecho y está haciendo para que esa situación en la que él está no cambie. Y empieza a descubrir nuevas maneras de observar la realidad. Me toco aquí porque la metáfora de los lentes es muy importante y la uso muchas veces en los procesos que facilito. Sus lentes empiezan a cambiar, evidentemente en sentido metafórico, no usa lentes, pero la manera en que ve al mundo, la manera en que ve la lesión de su rodilla, la manera en que ve a su novia, la manera en que ve su realidad actual en la que él es suplente de los suplentes, empieza a cambiar. Y cuando empieza a cambiar eso, su rendimiento empieza a cambiar. Y la manera en que los otros lo ven a él también empieza a cambiar. Y empieza a hacerse cargo otra vez de su propia vida y adquirir otra vez el protagonismo que le estaba faltando y que debido a eso le estaba costando tanto salir adelante. El libro, metiéndonos un poquito al libro, permiso, metiéndonos un poquito al libro, eh, arranco con dos citas que no son mías.
Una es de Viktor Frankl, perdón, una es de Viktor Frankl, aquel gran psiquiatra, padre de la logoterapia, sobreviviente de Auschwitz, y que escribió, entre muchas otras cosas, un libro maravilloso que valdría la pena que todos lo leamos, que se llama El hombre en busca del sentido. Y arranco entonces con una cita de él y con otra cita de Eduardo Sacheri, que también es otro autor fabuloso, de mis grandes inspiradores para terminar escribiendo también Mi mejor maestro. Y que, bueno, la cita de Viktor Frankl se las voy a compartir en este momento. La de Sacheri la vamos a dejar para el final. Pero la de Viktor Frankl dice así, y es muy importante, fue muy importante para mí arrancar con esta cita porque de alguna manera tiene que ver con el racional del libro y nos acompaña y nos va dando pistas también de quién es ese viejo misterioso, porque solo lo llegamos a descubrir hasta el final de la historia. El viejo, por ejemplo, de acuerdo a Job, todo el tiempo lo llama pinche viejo amargado, 3 insultos en uno, según Job. Y así como es fracasado y enfermo y amargado, y, y se ve y claramente, y además el viejo se lo comparte a Job, que él no fue exitoso en la vida, es un personaje muy sabio, es un consejero muy sagaz, muy filoso, con poco sentido del humor, eh, pero que realmente lo acompaña a Job y le da las palabras y le hace las preguntas que destapan una fuente de sabiduría que Job tenía clausurada. Y entonces la cita de Viktor Frankl con la que abro el libro dice así: vive como si ya estuvieras viviendo por segunda vez y como si la primera vez ya hubiera sobrado tan desacertadamente como ahora estás a punto de obrar. Va otra vez, porque puede ser confusa la primera. Vive como si ya estuvieras viviendo por segunda vez y como si la primera vez ya hubiera sobrado tan desacertadamente como ahora estás a punto de obrar. Es decir, Viktor Frankl, a través de esta reflexión, nos invita a imaginar que esta es nuestra segunda oportunidad. La primera ya la desaprovechamos. Ya nos equivocamos en ciertas cosas que generaron un desenlace desafortunado. ¿Sí? Y que ahora ya, si nos ponemos atentos, podemos aprender de los errores que ya cometimos en esa primera oportunidad. Y entonces es como tener esta segunda oportunidad antes de realmente tenerla. ¿Sí? Y nos podemos autoaconsejar de cosas, conociéndonos como nos conocemos a nosotros mismos, de cosas que nos damos cuenta que más nos vale decidir esa conversación con esa persona que quizás nos está costando trabajo tener, más nos vale tenerla. De otra manera, nos vamos a volver a equivocar como en la primera ocasión que vivimos en esta vida, ¿no? Ese paso que nos está costando tomar, más nos vale tomarlo. Esa persona que está en nuestra vida y que no nos hace bien, más nos vale ahora sí sacarla de nuestra vida. O esa persona a la que nos quisiéramos acercar, más nos vale ahora sí acercarnos, aunque sea difícil en principio. Y entonces, de alguna manera, eso también fue un gran inspirador para la trama de la historia. Normalmente, los libros
y las historias más inspiradoras, al terminar de leerlas, nos dejan muchas interrogantes. ¿Sí? Algunas certezas, probablemente, probablemente no, pero sobre todo sí muchas interrogantes. Ojalá que quien lea a Mi Mejor Maestro también se quede con muchas interrogantes, pero más allá de eso, lo que a mí me interesaba, entendiendo que nació de la intención de dar herramientas y distinciones y conceptos nuevos para acompañar a futbolistas y a deportistas y a entrenadores y a formadores de fútbol. Mi intención, más allá de que disfruten la historia, porque al final de cuentas es una historia de ficción, inspirada en muchísimos futbolistas e historias que he podido observar y acompañar, pero mi intención también, más allá de las interrogantes que quizás se puedan llevar, ojalá, era compartir preguntas muy específicas, ¿sí? Que el lector puede después aprovechar y usar pues, a su criterio y a su conveniencia. De eso se trata en gran medida la historia, en estas conversaciones de preguntas y respuestas, preguntas que le hace el viejo amargado a Chob, junto con mucha retroalimentación, que son dos de las principales herramientas que tenemos los coaches deportivos en nuestro trabajo. Entonces, por ejemplo, y metiéndonos más aún al libro, como pueden deducir del resumen de la trama que les comparto, uno de los principales retos que tiene Chob es la relación con el error, ¿sí? Eh, Partimos del supuesto de que quien está en una actitud de experto, de yo lo sé todo, y quienes están mal son los demás, normalmente no se permite equivocarse. Y no se permite, por no se permite podemos entender dos cosas. Una es jugar a la segura, ¿sí? Y no asumir riesgos. Porque si te equivocas, como eres un gran experto, de acuerdo a tus lentes, querrá decir que no eras tan experto. Y querrá decir que tienes cosas que mejorar. Entonces, mejor no asumes riesgos, porque de esa manera evitas muchos errores, ¿sí? Evidentemente también evitas crecimiento, evolución, en fin, entrar a lugares donde muy pocos osados logran entrar, pero al menos cumples el objetivo de no equivocarte, ¿sí? Entonces, entendiéndolo de esta manera, entendiéndolo de esta manera, eh, a Chob, en algún momento de la trama, y al viejo les pasa lo siguiente. El viejo le explica a él todo esto de que si está en actitud de experto, se lo dice con otras palabras, eh, se va a coartar muchas oportunidades de crecimiento. En cambio, si estuviera más en actitud de principiante, podría atreverse. Y le dice lo siguiente. Eh, Cho, si tú fueras el entrenador, ¿cuál de estos dos jugadores creerías que comete el error más grave? ¿El que juega a no equivocarse? ¿O el que juega a ser el mejor de la cancha, aunque a veces se equivoque? Y Cho contesta. Bueno, no le contesta a él, reflexiona. No le contesté mientras fingía que lo dudaba. Porque la respuesta es muy clara. El error más grave termina siendo el jugar a prevenir, jugar para atrás, lo que ya sabes hacer, sin ampliar tu zona de aprendizaje un poco. Y es de esta manera, en algún momento de esa conversación, evitar regaños, muy regañón y muy cascarrabias,
Sí, claro, de esa manera vas a evitar regaños cuando juegas a no equivocarte. Sin embargo, también vas a evitar sobresalir y vas a evitar que sea. Creo que se cortó la conexión acá, pero ya, ahí volvemos, ahí volvemos. ¿Estamos? Sí, ¿Estoy al aire otra vez? sí, sí, ya todo bien, de Ah, nuevo. excelente. Bueno, problemas técnicos, bienvenidos. También sirve para ver este, cómo funciona esto de superar obstáculos en tiempo real. Bueno, entonces decíamos, ¿no? Que termina siendo el error más grave el jugar a la segura, porque de esta manera, por un lado, por supuesto, no te vas a equivocar y seguramente el entrenador no te va a regañar tanto. Sin embargo, solo atreviéndote y asumiendo riesgos y a veces equivocándote, vas a poder también a veces ser el mejor de la cancha, trascender, sobresalir. Y es así como se termina llegando a la cancha donde juega el primer equipo, ¿no? Que es, al final de cuentas, lo que Chob y muchos otros, la gran mayoría, quiere conseguir. Entonces, ese es como quizás uno de los principales mensajes que tiene la trama del libro, es atreverse. Te vas a equivocar, pero si juegas a la segura, el error va a ser mucho más grave y va a ser mucho más trascendente. Si el lector se lleva algún concepto y solo uno, ojalá se lleve ese. Pero hay algunos otros. Mucha de la retroalimentación que me dan quienes ya leyeron Mi Mejor Maestro tiene que ver con esta segunda distinción que comparto, en la que hablo acerca de la diferencia entre esfuerzo en el entrenamiento y en el partido y en el trabajo y entrega. Y se plantean aquí como dos cosas muy diferentes, aunque parecería que son casi sinónimos en nuestro lenguaje cotidiano, pero aquí durante la trama se hace la distinción. Y el viejo le explica a Chob que esfuerzo el esfuerzo durante el entrenamiento y durante el trabajo, por supuesto que es bienvenido, ¿sí? Es bienvenido el esfuerzo, pero tiene ciertos límites el esfuerzo. A diferencia de la entrega, que la entrega nace de adentro, que la entrega es apasionada cuando el esfuerzo es serio, que la entrega construye universos, construye nuevos universos, a diferencia del esfuerzo que derriba obstáculos. Se lo dice de la siguiente manera, el capítulo es largo, pero le dice así: Chob le dice al viejo, eh, pues el pendejo del entrenador nunca me explicó nada de esto, ni jamás me pidió entrega. Y el viejo le contesta, claro, porque puede pedirte, incluso exigirte más esfuerzo en lo que haces, que llegues más temprano, que corras más, que trabes más fuerte una pelota, porque si no, te sientan en la banca hasta que se te borre la raya. Si luego le haces caso, quizá mejores en esas cosas, pero exigirte más entrega no serviría ni para que lo escuches. ¿Cómo exigirle a alguien que sienta más la camiseta? Que se vaya a dormir emocionado por el partido del día siguiente, que le duela en el alma perderlo.
Y claro, porque como decíamos, se puede exigir esfuerzo. Y si le haces caso al entrenador y te esfuerzas, seguramente vas a mejorar. Pero nadie te puede exigir más entrega. Nadie te puede exigir más amor, por ejemplo. Y es ahí donde se liga la trama de la historia a su relación con Mariana, con su novia. No puedes exigirle más amor a nadie. Eso tiene que venir de ti. Si viene, buenísimo. Si no viene, ok, no hay nada que hacer. Esa es la emoción que tú sientes en ese momento. Eh, Esfuerzo, como para profundizar un poquito en esto, es que te dejen hacer un ejercicio que te sea difícil y que te sea incómodo o aburrido y que tú digas, lo tengo que hacer porque de esa manera voy a mejorar y me voy a acercar a jugar en el primer equipo del club y porque así voy a poder después ganar más dinero y voy a también a demostrarles al entrenador y a la gente de qué estoy hecho. Y entonces te esfuerzas y lo haces. ¿Sí? Bienvenido el esfuerzo, por supuesto. Por ahí normalmente vamos todos, ¿sí? Vamos a esforzarnos. Y por ahí se le aconseja al jugador, demuéstrale. Y esta es la manera para llegar a otro lado, ¿sí? A diferencia de eso, la entrega, ante la misma circunstancia, ante el mismo reto, cuando te dejan hacer un ejercicio que te es difícil, que te es incómodo, la entrega va más por el camino de apropiarte el ejercicio y buscarle la manera para que la serie interminable de abdominales, por ejemplo, sea tuya. O los 10 kilómetros que te hacen correr en la playa, te los apropies y sean tuyos y le metas musiquita y consigas vivirlo en el presente, no apoyándote en todo lo que vas a conseguir en el futuro si lo haces bien, sino vivirlo en el presente como algo enriquecedor para ti en ese momento, como algo que te conecta con alguna parte de ti que quizás necesita ser desarrollada, que necesita evolucionar. Y de esa manera, al ubicarte en el presente, en este momento, en este lugar, y encontrando una faceta diferente de ese ejercicio tan incómodo que era en principio, para que termine siendo algo que llegues incluso a disfrutar. Entonces, eso tiene que ver con la entrega. La entrega también tiene que ver, primero, con aceptar, ser lo suficientemente maduro, valiente, honesto contigo y decir, este ejercicio me caga, este ejercicio no me gusta. Asumirlo, asumirlo. Y desde ahí decir, vamos a hacerlo. Y vamos a hacerlo de manera sobresaliente, ¿sí? Dejando al futuro afuera y dejando al pasado afuera de la ecuación. Eh, Normalmente cuando hablo de esto también recuerdo una leyenda que me contaron alguna vez de un aprendiz de artes marciales que le interesaba mucho eh, llegar a ser cinta negra. Entonces va con el monje zen más reconocido de las montañas de los Himalayas y le dice, maestro, yo quiero ser cinta negra, cuanto antes. Y el maestro lo escucha y le dice, ok, entonces lo que tienes que hacer es venir a entrenar 5 días a la semana, de 6 de la mañana a 10 de la mañana, 4 horas seguidas, durante 4 años consecutivos, solamente parando un mes por año. Y de esa manera, entonces, probablemente en 4 o 5 años puedas llegar a ser cinta negra. Entonces el pupilo dice, no, yo quiero ser antes.
Antes quiero ser cinta negra. ¿Qué pasa si vengo todos los días sin descansar ni una vez a la semana? Y en lugar de entrenar de 6 a 10 de la mañana, entreno de 6 a 6 de la tarde, sin descanso. Y en lugar de parar un mes al año, no paro. Así, ¿en cuánto tiempo usted cree que llegaría a ser cinta negra? Entonces el maestro Zen lo escucha, se queda pensando y dice, si es así, en lugar de 4 o 5 años, tú podrías llegar a ser cinta negra en 10 o 12 años. Y la moraleja de esto tiene que ver con esta distinción de esfuerzo en lugar de entrega. Muchas veces llegan conmigo futbolistas o deportistas o gente que nada tiene que ver con el mundo del deporte, muy frustrados porque se esfuerzan muchísimo y no ven avances. Y como no ven avances, se esfuerzan más. Y cada vez se alejan más del objetivo. Y nos terminamos dando cuenta que no está funcionando tanto esfuerzo, que quizás valdría la pena esforzarse menos. Sin embargo, entregarse más, encontrar otra vez eso que tanto te gustaba de lo que hacías y meterle un poquito menos de trabajo y un poquito más de amor y de alegría a la ecuación. La última distinción que quisiera compartir con ustedes, porque hay muchas otras, si bien es una novela corta, tiene 70 y pico de páginas, se lee de manera muy ágil, al menos esa fue la intención desde el principio. Viene un tema de, por ejemplo, humildad con mayúscula versus humildad con minúscula. Es típico, me lo he encontrado cientos de veces, que el jugador se enorgullece paradójicamente de su humildad, ¿sí? Pero muchas veces, desafortunadamente, entiende esta humildad de una manera muy chafa, como decimos en México, es decir, de una manera muy pobre, de una manera muy poco útil, muy poco precisa, ¿sí? Muy como de baja calidad. Porque entiende que le conviene o que es un valor muy elevado pensar de sí mismo que no es suficiente. ¿Cómo yo le voy a ganar el puesto a este jugador? ¿Quién soy yo? ¿Cómo le vamos a ganar a este equipo si mira que es un equipazo? Y lo que pasa es que a mí me enseñaron en mi casa a ser humildes. Y entienden la humildad de esa manera. Y por supuesto, así pues se generan jugadores tímidos, introvertidos, digamos, poco comunicativos, poco líderes. Pero hay otra manera de entender la humildad. Aquí lo planteo que es humildad con mayúscula. Cuando entendemos que si bien probablemente lo estemos haciendo bien, todavía hay mucho por aprender. Todavía nuestro máximo potencial todavía no está cerca. Todavía tenemos cosas que mejorar, todavía tenemos cosas que desarrollar, que perfeccionar. Y entonces más nos vale ponernos a trabajar. ¿Sí? Eso no quiere decir que no le puedo quitar el puesto al jugador con el que estoy compitiendo por uno, o que no puedo ganar o sobresalir en un partido, o ayudarle a mi equipo para ganar un campeonato. Para nada, al revés. Por supuesto que puedo. Denme la pelota y van a ver. Sin embargo, más allá de que lo haga, todavía tengo mucho por aprender. Esa es la actitud de muchos grandes jugadores. Esa es una de tantas otras distinciones que abordo. Y la última que quisiera compartirles es un tema que muchos otros autores, Tim Gallwey, uno de ellos, Michael Hall, otro, y seguramente hay muchos más, le denominan el juego interno, ¿sí? Aquí en el libro lo puse como el partido interno, ¿sí? Y habla de el partido que se está jugando adentro de cada uno de nosotros y que las cámaras de televisión o la familia en las gradas o el entrenador
o nadie más que tú puede observar, ¿sí? Que es este partido que tú juegas contra tus miedos, contra tus emociones, eh, con, contra, eh, contra esos monstruos que decíamos al principio, y que independientemente de que si te tires 3 chilenas en el partido y las 3 las claves en el ángulo o no, independientemente de eso, de que si ganaste o perdiste y levantaste la copa o no, ese partido se puede ganar o se puede perder. Y es un partido aparte, ¿sí? Es un partido que no ganan los que no se equivocan. Y tampoco necesariamente lo ganan los que se equivocan más. Por supuesto, que no es una apología del error y vamos todos a equivocarnos y total no pasa nada. No, sí pasa. Sí, sí pasa. Hay que trabajar para hacerlo cada vez mejor. Aquí el punto es que nos vamos a equivocar de una o de otra manera. ¿Sí? Y vamos a tener aciertos también de una o de otra manera. Pero la pregunta que más nos vale preguntarnos cuando estamos prestándole atención a nuestro partido interno no es cuántas veces acertamos o cuántas veces nos equivocamos. La pregunta es, ¿desde dónde nos equivocamos? ¿Y desde dónde acertamos? ¿Lo hicimos desde el temor? ¿O lo hicimos desde la valentía? Porque eso cambia todo. Eso cambia toda la ecuación. ¿Sí? Si lo hicimos desde el temor, quizás terminamos ganando el partido porque el equipo rival se equivocó más, porque el equipo rival no aprovechó sus oportunidades, porque nos quedó botando en el área y la terminamos metiendo, y bienvenido, y está muy bien, y damos la vuelta olímpica y festejamos todos. Buenísimo, el partido externo. Pero adentro, cuando regresamos a casa y nos miramos en el espejo, si somos valientes para hacernos esa pregunta, desde dónde ganamos ese partido y desde dónde tomamos las decisiones que tomamos, más nos vale la pena para mejorar, respondernos de manera honesta. ¿Sí? Si la metimos desde la valentía, querrá decir que ganamos el partido interno. Pero si la metimos porque ahí quedó y la metimos, entonces el partido interno no lo ganamos. Y si nos equivocamos desde el temor, porque jugamos para atrás y nunca nos atrevimos y al final perdimos igual el partido, querrá decir que perdimos doble, porque perdimos el externo y perdimos el interno también. Sin embargo, si pedimos la pelota y fuimos para adelante y nos atrevimos a hacer eso que nos pedía el entrenador, quizás, aunque todavía no lo dominábamos, o nos atrevimos a hacer eso que nosotros sabemos que al equipo le convenía que yo intente, y a mí me convenía que yo lo intente. Y después no salió bien. Y perdimos el partido. A pesar de eso, cuando nos miremos en el espejito del baño, podremos estar tranquilos de que el partido interno lo ganamos. Y que las decisiones las tomamos desde ciertos valores que nos van a permitir seguir creciendo como futbolista y sobre todo como persona. Por leer una cita muy rápida, le dice Chob al viejo, esto ya va más tirando al desenlace de la trama, por eso ya se nota más madurez en Chob. Le dice Chob al viejo, para que gane ese partido, debo hacer algunos cambios. Y el viejo le contesta, ¿cambios? ¿Cuáles cambios? Y dice Chob, esa fue la primera vez que lo sorprendí yo a él. Continúa Chob, me acabo de dar cuenta cómo me gusta sentirme al terminar cada partido, cada entrenamiento, pero sobre todo cómo no me gusta, aunque ya me haya acostumbrado. Nunca más quiero sentirme como en este año. El viejo me escuchó más atento que nunca.
Entonces, ¿cómo te quieres sentir? Me preguntó. Sus ojos no reflejaban otra cosa que curiosidad. Estaba claro que él, el viejo, nunca se había preguntado algo tan simple. Y esa es una de las preguntas tan simples que normalmente no nos preguntamos. ¿Cómo nos queremos sentir al terminar cada partido, al terminar cada entrenamiento, al terminar cada día de trabajo, al terminar cada aventura en la que decidimos meternos o no meternos? A ver, aventura comercial, aventura profesional, aventura de desarrollo de nosotros mismos. Porque al final de cuentas, si bien pues, mi mejor maestro es una historia de fútbol, en realidad, en realidad es más. Es simplemente el fútbol en esta historia una metáfora. Porque Cho en la trama es un futbolista, pero la misma historia puede ser escrita con un personaje que es pianista o que es científico o cualquier otra cosa, que es comerciante y que enfrenta obstáculos y que le da miedo hacerse cargo de lo que a él le corresponde cambiar para acercarse al objetivo que está buscando. Por último, les había prometido que les voy a leer la otra cita que pongo en el libro, y esta es de Eduardo Sacheri, que escribe historias de fútbol, entre muchas otras, pero sus historias son de mucho más que de fútbol. Y nos dice lo siguiente: me permití estar en desacuerdo con las personas que sostienen que el fútbol no tiene nada que ver con las cosas esenciales de la vida. Es posible que esas personas sepan mucho sobre la vida, pero creo que no saben nada de fútbol. Ojalá que esta historia también sirva para lo mismo, para leer una historia interesante, entretenida, divertida, pero también que sirva para que el lector se encuentre a sí mismo allá adentro y se recuerde hacerse a sí mismo algunas preguntas que le pueden servir para otra vez asumir pues lo que le toca de la situación que está viviendo. La historia está escrita para lectores reales, para personas reales, para jugadores reales. Es decir, no para grandes eruditos, sino para personas como ustedes y como yo, que sufren y que sufrimos y que nos tropezamos y que no encontramos la salida y que nos preocupamos y que nos desilusionamos y que bien nos puede servir que alguien nos tienda una mano y nos dé una retroalimentación y nos diga, güey, aquí te estás equivocando, me parece. O, ¿qué de todo esto lo has generado tú? Y que nos abra otra vez alguna ventana de luz y de para cambiar. Entonces, pues, ese es mi mejor maestro. Me haría mucha ilusión que lo lean y les agradezco mucho que me escuchen también, porque sé que muchos no lo leerán, pero por lo menos saber de qué se trata y saber que existen cosas que tienen que ver con el fútbol, pero que tienen que ver también con la literatura y tienen que ver con el desarrollo y que pueden ser divertidas y enriquecedoras al mismo tiempo. Entonces, muchas gracias. Marcelo, fue un placer haberte escuchado durante todos estos minutos. Les voy a explicar a todos, pueden colocar sus preguntas en el chat y si no, les puedo habilitar la opción de video y audio para que en vivo le pregunten a Marcelo. Vamos a romper el hielo en este caso y voy a comenzar yo mismo. Me quedé con la moraleja del aprendiz de artes marciales. Muchas veces decimos que un futbolista de 20, 21, 22 años
tiene un determinado momento para explotar, pero de verdad ese momento existe. Hay un momento que tú digas, este futbolista de 20 años en determinada liga, con determinada experiencia, debe explotar en este momento o no lo hará en el futuro. Sí, sin duda, lo vemos muchísimo, que hay jugadores que están listos para salir al ruedo. Y cuando salen, como tú dices, explotan, ¿no? Y destacan y es como sacar la carne de la parrilla en el momento justo, ¿no? Y muchas veces, por diferentes circunstancias, no sucede así. Y entonces el jugador después tiene más dificultades para volver a rendir al nivel que estaba rindiendo en ese momento. Muchas veces pasa también que mientras más crecen, más maduran, y entonces quizás a los 18, 19, cuando lo probaron, no rindió al nivel que se necesitaba o que él podría, y después lo ponen a los 22, 23, y ahí sí rinde. Y entonces decimos, bueno, faltaba un poquito más, ¿no? Sin embargo, también a veces pasa lo contrario, que a los 18, 19, gracias a esa juventud y a esa falta de conciencia que tenemos cuando tenemos 18, 19 años, pues podemos estar en un estadio lleno y que se nos resbale, ¿no? Y luego a los 22, 23, 24, ya nos pesa más y ya nos preocupamos más y entonces podemos rendir un poquito menos. Pero claro, cada jugador es diferente, cada persona es diferente, cada circunstancia es diferente y bien vale la pena si algún jugador nos dice es que a mí no me dieron ninguna oportunidad y ya soy viejo porque tengo 23 años, sí, por supuesto, acompañarlo y prestarle un hombro para que llore, pero un rato, nada más. Bueno, No comprarnos de lleno la historia que nos cuenta, porque todavía se puede y porque hay que ver de qué manera él ha abonado a que esa situación suceda, entendiendo también que muchas veces el factor suerte no es lo, lo mejor, lo mejor entendido y lo más políticamente correcto que yo pueda decir, pero también el factor suerte es un factor, sin duda, es un factor importante. Y la vida no siempre es justa. ¿Quién puede argumentar que la vida en todo momento siempre nos va a tratar súper bien? La vida a veces nos trata mal, injustamente. Sí. Entonces tenemos dos caminos. Digo, tenemos muchos, pero para simplificar el concepto tenemos dos caminos. Ponernos a llorar y hacernos las víctimas y ser las víctimas. O podemos decir, bueno, sí, esto está jodido, no me lo merecía, pero es así. Esto es así. Ahora es así. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué opciones me quedan? ¿Para dónde jalo? Entonces, eso también vale la pena reflejarle a la persona con la que estamos trabajando, ya sea nuestro cliente o nuestro hermano o nuestro hijo o nosotros mismos, incluso. vale, por acá, ¿dónde está Ángel da Silva? Dice, ¿en dónde se puede conseguir mi mejor maestro? Ok, mi mejor maestro está entrando a las librerías en México, sobre todo, está en Futbología, ¿sí? Que si conocen es una librería dedicada al fútbol y a puros libros que tienen que ver con fútbol, que está en Condesa, o está también en El Péndulo, ¿sí? En muchos de los péndulos de la Ciudad de México está. Y está también, en este momento les voy a pasar el link de la editorial, donde lo pueden pedir en línea y se los mandan a cualquier lado. Es muy sencillo. La plataforma es muy conocida, se llama Kichink,
¿sí? Funciona también como Amazon o como cualquier otra plataforma de compra por internet, en línea. También quizás en este momento lo más fácil es comprarlo por ahí, porque para que entre a Sanborns y a Amazon va a entrar, por supuesto, pero todavía falta. Entonces, si quieres, Luis, te paso en este momento, lo estoy haciendo, Ok. el link de donde lo pueden pedir. De ahí. Vale, por acá Gerson López dice, hola Marcelo, contento con tu trabajo. La moraleja de las artes marciales está en el libro Mi mejor maestro. No, esa es una moraleja, es una leyenda que me contaron alguna vez y que me sirve, si no han leído a Mi mejor maestro, al libro, como para ilustrar un poquito más a qué se refiere la distinción de esfuerzo y entrega o entrega y esfuerzo. Pero en Mi mejor maestro se describe de una manera muy diferente. Es en la conversación de Chogo, que es el protagonista, el chavo que se esfuerza mucho y que cada vez le sale peor todo, y, y su conversación con el viejo, ¿no? Que al final de la historia terminamos entendiendo quién era ese viejo amargado. Por acá video CFC dice, el otro día leí que los fanáticos del fútbol les hace el doble de infeliz que su equipo pierda a la felicidad que sienten cuando gana. ¿Cómo se extrapola eso a los jugadores y a los entrenadores? ¿Sería la misma cuota de infelicidad? Uy, esa es buenísima. ¿Sabes qué? No sé si se puede medir así con tanta precisión, sin embargo, coincido. Quienes hemos podido competir en algún deporte de manera profesional, semiprofesional o amateur, eh, normalmente lo podemos corroborar. Perder es horrible. Perder es horrible y por eso hacemos todo lo posible primero por no perder. Y después si podemos ganar, mucho mejor, porque ganar está buenísimo. Y la verdad es que ganar nos genera una alegría incomparable con ninguna otra cosa. No sé si sea un tema también cultural, quizás a los latinos nos duela mucho más perder que la alegría que nos genera ganar, eh, pero sí, sin duda tiene un factor importante eso en las decisiones que vamos tomando. Por acá Luis Vilches dice, ¿cómo lograr que un jugador alcance esa humildad frente a un jugador que puede ser su ídolo y que capaz hace un lustro lo veía desde la grada y coreaba su nombre? Y la segunda es, ¿cómo manejar la fama en los jóvenes y veteranos en el sentido en el que el más joven no se nuble por la fama y el veterano no caiga en el rol del experto? Claro. Bueno, la primera es el tema de la humildad. Bueno, es un gran reto. La verdad es que es un gran reto. Hay diferentes maneras de abordarlo y con cada persona será diferente. Desde lo que yo practico, que es el coaching deportivo, yo lo abordo normalmente a través de preguntas, ¿sí? Eh, Preguntas que algunas pueden ser de clarificación para entender mejor de dónde está tomando las decisiones que está tomando, y otras preguntas pueden ser más confrontativas, ¿sí? Y más que despierten pues recursos y, y herramientas que a esta persona le puede servir. Una pregunta quizás que le pueda servir en ese momento es quizás arrancar por qué es lo que tanto admiras de este jugador, ¿sí? Y después, ¿qué de eso? Supongamos si él contesta, pues admiro su determinación, admiro su valentía o lo que él diga que admira, porque cada caso, como decíamos, es diferente. Y después decir, bueno, ¿y qué de eso lo puedes usar ahora tú? ¿Qué de eso puedes incluir a tu repertorio? ¿Y qué repercusiones va a tener si realmente lo haces? ¿Sí? Entonces, de esa manera es empezar
a despertar ese protagonismo que nuestro jugador, por un lado, necesita y por otro lado, tiene los recursos para trabajarlo. Entonces, hay muchas maneras de hacerlo, pero evidentemente es uno de los retos más importantes. Otra que se me ocurre es, ¿a quién habrá admirado él? ¿Sí? Y si tanto lo admiramos, aprendamos de él. Es muy importante no resistirnos a las cosas que vamos sintiendo, no luchar contra nuestras emociones. Al revés, eh, tomarlas como consejeras y como compañeras, ¿sí? Y entonces, si esta persona también superó a otros ídolos que él tenía, bueno, pensemos cómo lo hizo él. Si tanto lo admiramos, ¿cómo lo hizo él? Y ahora, ¿cómo lo podemos hacer nosotros? ¿Sí? Entonces, de esa manera se puede trabajar eh, más, más armónicamente. Y la otra pregunta tenía que ver con, recuérdame. ¿Cómo manejar la fama en los jóvenes y los veteranos? En el sentido en el que el más joven no se nuble por la fama y el más veterano no caiga en el rol del experto. Sí, bueno, muchas veces el rol del experto no pasa por si eres veterano o no. Eh, digamos que una se relaciona con la segunda, ¿no? ¿Cómo hacer que no pierda piso el jugador más joven? Bueno, normalmente quienes pierden piso son los que se ponen en actitud de experto, aunque sean muy jóvenes. Lo que trabajo normalmente con mis clientes es inspirándonos en grandísimos jugadores, ¿sí? Messi, Cristiano Ronaldo, Alfredo Tena, en fin, muchísimos jugadores, incluso grandes personas que no tienen que ver con el mundo del fútbol o del deporte y que también son inspiradores. Y vemos que, no siempre, pero normalmente, esos grandes que han trascendido están en actitud de principiante constantemente. Eso no quiere decir que no tengan una autoestima sana. Eso no quiere decir que no confíen en ellos. Otra vez, no confundir la humildad con minúscula y la humildad con mayúscula. ¿Sí? Sin embargo, para seguir creciendo y seguir aprendiendo, aunque seas el mejor del mundo, te conviene estar en actitud de principiante, porque de esa manera puedes seguir aprendiendo y puedes seguir creciendo. Una de las cosas que me gusta hacer con jugadores que vienen llegando al profesionalismo y a la primera división o a las categorías más competitivas es hacer la distinción de cuándo te conviertes realmente en un jugador de primera división, ¿sí? Porque a veces sucede, ¿no? Que después de tanto trabajo para llegar, llegas, ¿sí? Y entrenaste con el primer equipo y ya parecería que ya eres jugador de primera división. Y no necesariamente. Entrenar con el primer equipo no te convierte en jugador de primera división, ¿sí? Para ser jugador de primera división, probablemente necesitas tener 50 partidos en primera división. Primero. Y luego ya vemos si eres jugador de primera división. ¿Sí? Entonces, de entrada, darles ese marco a los jugadores para que no se confundan. Porque en el momento que se confunden y ya creen que están en un nivel en el que todavía no están, es cuando se empiezan a equivocar, se meten en esta actitud de experto, dejan de escuchar, dejan de aprender y se vuelven su principal obstáculo. Y los más veteranos, sucede menos con ellos, sucede menos. Ellos ya han tenido los suficientes trancazos con la vida como para darse cuenta que te puedes llamar como te llames, pero el partido de hoy contra el rival que tengas no lo vas a ganar con tu nombre. Lo vas a ganar la pelota y poniendo en la cancha lo que tienes para poner. Entonces, con ellos, de alguna manera,
es más sencillo. Es más, con los más veteranos, incluso recientemente he tenido muchas experiencias sumamente inspiradoras de cómo pueden ser ejemplos de humildad y de esta actitud de principiante y de compartirla con los más jóvenes, de la que tanto nos ha hablado. Gerson López dice que si el webinar comenzó hoy, y le digo que sí, no se preocupe, va a ser colgado en redes sociales, entonces si llegaste tarde lo vas a poder ver. Y por acá, Marcelo Soto quería preguntar en video, lo voy a habilitar acá para que él mismo haga su pregunta. Marcelo, adelante. No te escuchas. No te escuchas. Al otro Marcelo Sí. le hablas, ¿verdad? ¿Ahora sí? Ahora sí, perfecto. Sí, perfecto. Hola Marcelo, ¿cómo va? Mi nombre es Marcelo y estoy viendo el video desde Buenos Aires. Mi pregunta apunta principalmente a cómo tratar el tema de la violencia, ya sea la violencia interna del equipo de fútbol, del camarín, del mismo juego, y también la violencia en el mundo exterior, como puede ser en la barra, los medios de prensa, y cómo esa violencia, que también es parte del juego, se puede manejar dentro de la formación de grupo y también de unidad por parte del equipo completo. Extraordinaria pregunta, Tocayo. No tengo una respuesta contundente para eso. Lo que hacemos normalmente en los equipos con los que he colaborado es trabajar desde las fuerzas básicas, ¿sí? Y plantear como objetivo principal la formación de personas dentro de los valores que al club le son importantes. Valores como la responsabilidad, el trabajo en equipo, incluso el profesionalismo, aunque estemos hablando con chavos muy jóvenes, menores de edad, pero que vayan entendiendo el concepto profundo de profesionalismo, porque parecería que el profesionalismo solo tiene que ver con cobrar un cheque. Y no, hay grandes jugadores profesionales que ganan muchísimo dinero y sin embargo en la cancha juegan como amateurs en el mejor sentido de la palabra, ¿no? Que siguen jugando desde ese chico que ama el deporte y que juega por el amor que tiene, más que por el cheque que cobra. Desde ahí, desde esos valores, es más fácil prevenir conductas violentas que pueden ser violentas en el sentido más estrecho y estricto de la palabra, pero que también tiene que ver con otras cosas que generan rupturas dentro del vestidor, como decías, y que generan malestar y que generan que los jugadores se vayan alejando del cariño y de la pasión y del amor que tienen por el deporte. Entonces, digamos que lo que a mí se me ocurre para el tema de la violencia, sobre todo y desde mi campo, es la prevención, es desde el crecimiento. Con el tema de la violencia fuera de las canchas, wow, es un tema realmente tan complejo que tiene que ver con tantos intereses que hay de por medio y que también tiene que ver con un reflejo social, es decir, que pasa en lugares donde nos damos cuenta que el reto va más allá de prevenir que dos barras se encuentren en una misma calle, ¿no? Eso es lo de menos. Eso se ponen muchos policías y normalmente vas a poder conseguirlo, me parece. Normalmente ese tipo de cosas no pasa en sociedades donde hay un poquito más de conciencia social, donde se entienda el deporte
como una oportunidad de desarrollo de la sociedad. Entonces, me parece que por ahí también es un tema que excede a un clásico de fútbol, sino que tiene que ver con una concepción de país y de sociedad en la que cada uno propone y vive. Es un tema realmente que vale la pena hablar de eso en cada foro y en cada momento que se pueda, y trabajar cada uno desde su lugar para prevenir y, pues llegado el caso, para contener. Gracias, Marcelo. En este momento vamos con un alumno más, Carlos Steven Jurado, que está levantando la mano acá. Entonces, ya tiene el audio y el video habilitado. Carlos, ¿nos escuchas? Avísame si nos escuchas. No. Ahora sí, creo. Sí, ¿sí me escuchan? Sí. Bueno, hace tiempo yo leía y escuchaba un poco lo que hablaba Osorio, ¿no? Ahora que asumió en Paraguay, de que él habló con Marcelo Bielsa de cómo hacer para que el futbolista no sintiera como tanta diferencia a la hora de competir, ¿no? Y que esa diferencia la cortaba precisamente enfrentando a rivales quizás de mayor envergadura. Creo que Marcelo hablaba algo de eso cuando mencionaba el concepto de humildad y humildad con mayúscula y humildad con minúscula, y es que a veces hay casos en los que los jugadores, o hay jugadores que son tan humildes que se creen que no pueden como competirle el puesto a alguien. ¿Cómo hace Marcelo para manejar ese tema en grupos, y sobre todo en un grupo como el de la América de México, que siempre se ha hablado que es fuerte en cuanto al ego? Claro. Sí, muy buena pregunta. Hace poco presenté el libro con Alfredo Tena, que es uno de mis principales maestros y mentores y padrinos en el mundo del fútbol profesional, y él lo explicaba de una manera increíble, de una manera muy gráfica. Decía que hay 4 niveles en la escala de esta humildad. El nivel más elevado es la soberbia. Yo ya lo sé todo, no tengo nada que aprender. El segundo nivel es la humildad con mayúscula, de la que hablo en el libro, que es todavía tengo mucho por aprender. Aunque sea muy bueno, todavía tengo mucho por aprender. El tercer nivel es la humildad con minúscula, que es ¿quién soy yo para merecer esto? ¿No? Y el cuarto nivel es la sumisión, ¿sí? Es hago lo que me digan y nada más, ¿sí? Si me dicen que corra de aquí para allá, yo corro de aquí para allá y nada más. Entonces, preguntaba en el foro donde estábamos al público, por ejemplo, Cristiano Ronaldo, ¿en cuál de estos 4 niveles tú lo puedes ubicar? ¿Qué me contestarías tú, Carlos? No sé, en soberbia, creo yo, ¿no? Claro, muchos contestaron eso, y sin embargo, Alfredo no coincidió. Él decía que Cristiano, como muchos otros, en realidad, y a pesar de ciertas actitudes soberbias, como festejar y mostrar los cuadritos del abdomen, o, en fin, algunas otras, decía que en realidad, a nivel de contenido y de lo que más importa, él está en el segundo nivel, en la humildad con mayúscula. Hay muchas entrevistas donde hablan de Cristiano como alguien, por ejemplo, que desde chico su rebeldía, en lugar de irse de fiesta con sus amigos a espaldas de los entrenadores y de la directiva, su rebeldía era colarse al gimnasio cuando le decían que descanse. Entonces se colaba con un par de compadres al gimnasio para seguir trabajando. Y se sabe que Cristiano invierte muchísimo en sus instalaciones de recuperación y de rehabilitación en su casa. Y come como nadie, y se cuida como nadie, descansa como nadie, y invierte en su cuerpo
más que nadie porque entiende que es su principal herramienta de trabajo y que si su cuerpo y él, por un lado, no están bien y por otro lado, no confía en él y en toda su capacidad, entonces dejaría de rendir al nivel en el que rinde. Entonces, eso es lo verdaderamente importante, de que dándolo como ejemplo, ¿no? Entonces, Alfredo decía, para mí él está en la humildad mejor entendida que nadie, ¿no? Y así muchos en cualquier club grande que podamos imaginar, que todavía más allá de que lo estemos haciendo muy bien, todavía hay muchas cosas por... Me puedes hablar del mejor jugador, club, persona del mundo, seguramente todavía áreas de oportunidad tiene. Entonces, de esa manera procuramos abordarlo normalmente. Muchas gracias, Carlos. Vamos con la siguiente. Acá Jesús Zambrano nos saluda a todos y dice que tiene una pregunta. Decías que en ocasiones el esforzarte tanto no te acerca a tus objetivos porque puedes perder el amor y la alegría, en este caso. ¿Crees que los movimientos que realizamos, a pesar de ser arriesgados, deben ser muy tácticos? Como entrenadores, me imagino que me preguntan. Creo que es más hacia la planificación. Uh-huh. Sí, a veces... Jesús apareció levantando la mano, entonces vamos a habilitarlo para que él mismo nos cuente. A ver. Jesús. Ahí está Jesús. Lo habilitamos. ¿Nos puedes escuchar, Jesús? Sí, los escucho. Ok. ¿Me escuchan ustedes? Sí, te escuchamos. Marcelo, mi pregunta va enfocada hacia las personas comunes, pues, o sea, los futbolistas que están empezando en su vida profesional. Es decir, se pueden esforzar tanto que pueden abandonar cosas que son de gran envergadura, como el amor, la alegría y el disfrutar todo el proceso. En este caso, ¿cómo hacer? O sea, nos decías que tenemos que tener cuidado o tenemos que saber en qué estamos fallando para así movernos hacia un lugar que nos acerque más a nuestros objetivos. Esa es la pregunta. ¿Cómo mezclamos la táctica con nuestro esfuerzo para seguir desarrollándonos profesionalmente? Ok, gracias por tu pregunta. A mí me parece que son dos cosas paralelas y que se puede trabajar una independientemente de la otra. Tú puedes ser un jugador muy disciplinado tácticamente, ¿sí? ¿Sí? O puedes ser un jugador muy disciplinado y basar tu desempeño en el esfuerzo y hacerlo porque así te... a mí me parece que es independiente una de la otra. Vale la pena, seguramente, que seas un jugador muy, como dices tú. El planteamiento aquí es siempre buscar hacer lo que haces de una manera que sea tuya, de una manera que estés, además, en el lugar en el que estés, dejando al futuro y al pasado de lado y dejando a tu novia fuera de la cancha un rato y a tu mamá y a tu tío que siempre creyó en ti, dejarlos a ellos afuera y estar ahí, y estar ahí y atreverte a hacer alguna cosa que quizás se te ocurrió en ese momento y quizás sale. Y si no sale, ya después aprenderás y harás la reflexión de por qué no salió y cómo podría salir mejor. ¿Sí? Pero eso con la táctica a mí me parece que son dos cosas completamente diferentes. Sí me parece que
si bien vale la pena ser disciplinado tácticamente, y si el entrenador te dice que hagas determinados movimientos o que te pares en ciertos lugares de la cancha, lo hagas, por supuesto, pero me parece que también a veces, y con toda responsabilidad e inteligencia y criterio, vale la pena de repente salirte del guión. Un poco, un poco. Y por eso lo pongo subrayado con inteligencia y con responsabilidad y con criterio. Pero ahí muchas veces es donde se encuentran puertas de acceso a la entrega y al amor y al cariño y a la rebeldía, que es lo que tanto se valora en un jugador de fútbol y lo que también te permite como jugador volver a la alegría y a la diversión, ¿no? Entonces, si lo haces bien, si lo haces con criterio y con responsabilidad, puede ser una gran puerta para la entrega sin desatender el tema táctico. Gracias, Jesús. Esperamos que te haya agradado la respuesta. Por acá, Freddy Barreto dice, ¿cuál es la mejor forma de ayudar a una persona que está a punto de resignarse? Interesante, gran ¿no? Pregunta. Sí, gran pregunta. Hay muchas maneras de responderla. Les voy a compartir una historia que me pasó hace un par de años de un jugador que estaba en esa situación. ¿Sí? Me han pasado mil, es pan de todos los días, porque hay más jugadores que enfrentan este tipo de retos de no jugar o de no ser tomados tanto en cuenta o de lastimarse una y curarse y otra vez volverse a lastimar de lo mismo. Y entonces, evidentemente, el tema de darse por vencido y resignarse es algo que trabajamos quizás de las cosas más recurrentes. Pero les comparto, voy a hacer un resumen porque es una historia un poco más larga, pero un jugador realmente modelo, un jugador líder, un jugador talentoso, trabajador, entregado y esforzado, un jugador realmente modelo, que llega un punto en el que le avisan que ya no entra en planes en el club, ¿sí? Y esto sucede también, porque así es la vida y así es el fútbol. Muchas veces tú puedes hacer todo bien, pero después hay diferentes circunstancias que vida, y a veces es justo y a veces no, y a veces es agradable y a veces no. Y aunque sea justo, porque quizás había otros mejores, pues de todas maneras duele. Entonces me decía, ¿tú crees que me merezco esto? Desde la resignación absoluta. Y para no hacer el cuento largo, pero recordé que lo que decía Michael Hall, que es uno de los grandes autores que conozco y grandes maestros de coaching, que dice que nuestra vida, o mejor dicho, la calidad de nuestra vida, es directamente proporcional a la calidad de nuestras preguntas. ¿Sí? La calidad de nuestra vida es directamente proporcional a la calidad de nuestras preguntas. Y la pregunta que él me estaba haciendo, y que él se estaba haciendo a sí mismo en realidad, ¿tú crees que me merezco esto? Era una pregunta muy chafa, como decíamos antes, una pregunta de baja calidad. Porque se merezca o no se merezca esto, de todas maneras, es lo que estaba sucediendo. ¿Sí? Ninguna respuesta le hubiera podido traer paz. ¿Sí? Entonces, a través de la conversación que tuvimos, pudimos cambiar la pregunta. Y cambiar la pregunta por otras, ¿sí? Más útiles. Porque el cerebro y nuestra mente te contesta la pregunta que haces. ¿Sí? Si es una pregunta de baja calidad, como esa, pues te va a contestar una respuesta de baja calidad. Pero si le haces una pregunta de mejor calidad, te va a dar respuestas también de mejor calidad. Entonces, hicimos preguntas que tenían más que ver con, otra vez, ver qué aprende de esto, de esta experiencia que ha tenido en estos años. Perdón, ¿qué cree él que
que ha dejado de hacer y a mejorar para futuras oportunidades. Y la pregunta más útil que le pareció a él fue una pregunta cerrada, curiosamente, porque normalmente decimos que más vale hacer preguntas abiertas, es decir, por ejemplo, ¿qué aprendes de esto? Y entonces te permite desarrollar la respuesta, en lugar de preguntas cerradas que se responden sí o no. Sin embargo, la pregunta que más útil le fue una pregunta bastante cerrada, y que fue, esto que estás viviendo en este momento es más poderoso que el deseo de convertirte en un jugador de primera división. Y después de la conversación, y ya no estaba él en este estado de bajos recursos, de resignación y de frustración, sino ya estaba más en estado de reflexión y de aprendizaje y de mirar más hacia adelante. Su respuesta fue muy contundente. Fue, no, esto no es más poderoso que mi deseo de convertirme en ese jugador que siempre he deseado convertirme. Y esa es una de las tantas historias que podría compartirles de maneras de abordar a un jugador que ya cayó en la resignación. Otra, cortita, es la distinción entre resignación y aceptación. Que esa es otra. Resignación en lugar de aceptación. La resignación te pone en un lugar en donde ya no tienes nada que hacer. ¿Sí? Ni modo, las cosas son así y pues hasta ahí llegó mi participación, ¿no? Ese es desde la resignación. En cambio, la aceptación, en lugar de cerrarte caminos, la aceptación te los abre, porque la aceptación te orienta a reconocer que esto es lo que está sucediendo ahora. Esto es lo que está sucediendo ahora. ¿Sí? Es así, te guste o no te guste. ¿Qué hacemos? ¿Sí? Y entonces desde ahí, desde este lugar, se pueden abrir caminos, como decíamos. Porque una cosa es que no estén saliendo las cosas como tú hubieras deseado, y otra cosa es que no tengas nada que hacer con eso. Y entonces compartir esta distinción me parece que puede ser muy valioso para alguien que ya cree que no tiene ni voz ni voto ante esta situación desagradable, incómoda o difícil que está viviendo. Por acá, usuario incógnito pregunta, ¿qué enseñanza personal te dejó mi mejor maestro, a ti como persona? Uy, excelente pregunta. ¿Qué enseñanza personal me dejó? Esto, que es un libro corto y que la gente me dice que lo lee en un par de horas o sentadas de lectura. Me tomó 7 años escribir. 7 años. Entre correcciones de estilo, ediciones, en fin. Rendirme, darme por vencido, negociaciones con editoriales, volver a retomarlo, conocer nueva gente, en fin. Entre idas y venidas me tomó mucho tiempo. Y entonces me dejó muchos aprendizajes, ¿no? Uno de ellos es, la verdad, bien lo pude haber hecho mucho antes. Sí, y creo que en muchos casos el miedo me frenó. Sí, el vértigo de qué tal si a la gente no le gusta y hago el ridículo. Y muy probablemente va a ser el caso en muchos casos. Sí, pero habrá alguien que le guste, ¿no? Por lo pronto a mi mamá le gustó. Por acá, Rodrián Aguilera está solicitando el derecho, entonces lo estamos habilitando. Avísanos cuando nos escuches. Sí, los escucho. ¿Me escuchan ustedes? Sí, perfecto. Ok, saludo Marcelo. Bueno, yo fui el que te hice la pregunta de qué enseñanza te dejó el libro. También te tengo otra pregunta, ¿no? ¿Cómo se puede manejar un vestuario, ¿no?
luego de un incidente fatal en el equipo, hablamos del fallecimiento de uno de los jugadores. ¿Cómo ese entorno se puede levantar tras una situación tan irreverente como esa o que nadie espera en una temporada? Claro, bueno, es una gran pregunta también. Mira, como decíamos antes, más nos vale no luchar contra la realidad. Las cosas son como son. Y eso no significa que nos tenemos que resignar. Sin embargo, si no aceptamos eso, vamos a tender a decepcionarnos, desilusionarnos, frustrarnos y a luchar contra un monstruo que es invencible y que es la realidad. ¿Sí? Con ese ejemplo trágico que pones, como con muchos otros menos trágicos, y no siempre menos difíciles, en lugar de, digamos, muchas veces podemos caer en el error, me ha pasado, de pretender resignificar eso. ¿Sí? La resignificación es una herramienta muy útil y muy poderosa y que siempre se tiene que tener a la mano. Por ejemplo, cuando perdemos un partido, algunos pueden darle un significado de que somos los peores, pero pueden haber significados más inteligentes, más sabios, más útiles también. Lo mismo cuando ganamos un campeonato. Se le puede dar un significado de que somos los mejores del mundo, pero pueden haber significados también más inteligentes y más útiles. Sin embargo, hay ciertos casos donde más nos vale la pena el tema de la resignificación, guardarla en el maletín y simplemente tomar este momento difícil que está pasando el equipo para la reflexión, para la unión, para valorar lo que tenemos, para ser muy agradecidos por estar por jugar un partido importante o por estar por entrenar en un día cualquiera y poder regresar a estar con nuestra familia y hablar de eso, ¿no? Hablar de lo afortunados que somos por tener lo que tenemos y permitirnos estar tristes y permitirnos dudar de muchas cosas y hacerlo juntos, ¿no? Y hacerlo juntos. Eso me parece que podría ser una manera sabia de afrontar un reto como esos. Muchas gracias, Marcelo. Francisco Vélez dice, hola Marcelo, gracias por el webinar. En tu experiencia, ¿qué porcentaje puede ayudar el coaching en que un equipo sea exitoso? ¿En qué porcentaje? Pues es una pregunta difícil de contestar. A mí me parece que estos procesos de acompañamiento, de coaching o de cualquier otra metodología que se use, sirve de catalizador del potencial del equipo y de los jugadores y del cuerpo técnico y de la directiva y también de manera institucional. Sin embargo, necesitamos la materia prima, es decir, no, digamos, se puede potencializar el nivel de rendimiento de un jugador que tiene esos recursos. Sin embargo, vale la pena desde mi lugar, ¿sí? Desde el acompañador, ¿sí? Coach o cualquier otra metodología, como decíamos, que nos enfoquemos en el juego interno, ¿sí? Más allá de que si ganamos o perdimos el partido externo, que estemos atentos a cómo nos está yendo en el interno, de que si estamos atreviéndonos a crecer, si nos estamos, atreviendo a superar ese partido que dimos mal y otra vez volvimos a nuestro estado original de ilusión y de trabajo duro, ¿no?
Entonces, no sé en qué porcentaje. Sí me queda clarísimo que muchas veces un equipo normal, después de estos procesos, termina siendo un equipo diferente. ¿Sí? Un equipo mucho más, por ejemplo, mucho más que un equipo de fútbol. ¿Sí? Termina siendo una, un equipo en donde más allá del 4-3-3 o del 4-4-2 o de la formación que use el director técnico o el entrenador en ese momento, que va a ser un equipo mucho más solidario, mucho más leal, mucho más atrevido, mucho más valiente, y como consecuencia de eso va a ganar más partidos y va a rendir mejor. Eso lo he visto muchísimas veces. El porcentaje de mejora varía de acuerdo al potencial real técnico, táctico, físico de cada uno de los jugadores, de cada uno de los equipos, de que si el entrenador es hábil en transmitir su mensaje, en generar ese vínculo con sus jugadores. Entonces, si eso no está, el proceso pues puedes traer al mejor coach o psicólogo o lo que sea, acompañador del mundo, pero si no hay sentido de equipo con el cuerpo técnico, por ejemplo, y no generas ese vínculo con el equipo de jugadores, no va a servir tanto, al menos. Entonces, como para responder la pregunta sin cantinflear tanto, porque es una pregunta que no tiene una respuesta contundente a nivel del porcentaje de ayuda, me parece que si se genera equipo con el cuerpo técnico y logras conectarte con el jugador desde un lugar de actitud de principiante, tú también, entonces tu capacidad catalizadora de su potencial va a repercutir en una mejora significativa y considerable en el rendimiento del equipo. Por acá Néstor Villegas te felicita por el contenido compartido y te pregunta, en la sección que usted habla acerca del jugador que acciona y comete el error y el jugador que acciona pensando en no cometerlo, qué importante es saber gestionar el error para un deportista. Pues es de las cosas más top 3, yo diría, y no se me ocurre en este momento las otras dos, pero es de lo más importante, por supuesto. Ahora, me gustaría siempre recordar que esto del fútbol es una metáfora, ¿no? Porque, por supuesto que para el futbolista gestionar el error y volver a salir a la cancha o a la siguiente jugada renovado otra vez y dejando el error en el pasado y volviendo a intentarlo es fundamental. Sin embargo, para ti, para mí, para Jesús, para todos es fundamental, ¿no? Todos tenemos malos días, todos cometemos errores, y si nos quedamos ahí, seguramente será el principio del fin de nuestra evolución. Entonces, seas futbolista o seas cualquier otra cosa, seguramente es de los temas más importantes. Por acá Ángel da Silva dice, Marcelo, un jugador que representa excelentemente el ejemplo de nunca rendirse, no creer en la suerte y llegar a la élite sin importar la edad y el equipo es Jamie Vardy, ¿no crees? ¿Es quién, perdón? Jamie Vardy, el delantero inglés. Sí, mira, no, muchas veces me hacen preguntas referentes a jugadores que no conozco personalmente, me refiero que no he conversado con ellos y que no he platicado con ellos. La verdad es que, no sé, muy probablemente sí, de acuerdo a lo que vemos, pero en realidad difícil contestar esa pregunta porque, como decíamos antes, el partido externo lo vemos, el interno no, el interno lo sabrá él y las personas a quien él decida compartírselos. Entonces, lo que sí puedo decir es que bien nos vale la pena aprender de los jugadores que superan obstáculos y que se equivocan y lo vuelven a intentar, y también de los jugadores que no.
como para que nos sirva para la reflexión de en qué nos parecemos a ellos y qué nos serviría cambiar. Claro. Diego Moros te saluda, te felicita de nuevo y te pregunta, ¿cómo se maneja un vestuario, la llegada de una superestrella? ¿Quién tendrá mejor sueldo que algunos de los que ya estaban en el club? A mí me parece, otra vez, entendiendo que esto no es una ciencia exacta y que no hay una respuesta para cada circunstancia, la prevención es algo muy importante desde chicos. Y mismo en el vestuario. Entonces, si tienes un vestuario que tiende al victimismo y al nadie me comprende y todo el universo conspira en mi contra y el mundo me debe cosas y está en deuda conmigo, entonces, tanto si llega alguien que cobra más que tú, pero también como si el árbitro marca una jugada dudosa en contra, o si el entrenador te dice que para este partido tú vas a estar en la banca, o para cualquier otra cosa relacionada al fútbol o no, pues seguramente va a ser muy difícil superarlo y va a generar conflicto y malestar. Entonces, vale la pena estar muy atentos a nuestros lentes, a cómo estamos observando esto, ¿no? ¿Lo estamos observando desde la víctima? ¿Sí? ¿O lo estamos observando desde el protagonista de tu vida y tú haz lo que a ti te corresponde y tú entonces genera lo que a ti te gustaría generar? ¿Sí? Sin culpar a los demás por supuesto, ¿no? Por llevar un espejo metafórico todo el tiempo para que cada jugador se mire en él y vea qué es lo que tú puedes aportar o cambiar o mejorar, qué es lo que a ti te corresponde y dejar a las circunstancias de vida de los otros tranquilos. Hay muchísimas personas más escribiendo, lamentablemente por cuestiones de tiempo y obligaciones lo tenemos que dejar hasta acá. Marcelo, muchísimas gracias por acompañarnos, muchísimas gracias por compartir tu tiempo y a las personas que también pudieron incluirse en el webinar, el primero de la pizarra del DT. Recordamos que gracias a la Universal de México, Florida Global University y el Centro Educativo Latinoamericano, y a ti personalmente y de manera principal, esperamos también que hayas disfrutado un buen tiempo con nosotros acá hablando de fútbol, que es lo que nos gusta, ¿no? Entonces, veo que siguen mandando mensajes, pero se nos hace imposible contestar. Dejamos acá en el chat, si lo pueden ver, las redes sociales de Marcelo, el Instagram, el correo personal, y también compartimos el link por si quieren adquirir Mi Mejor Maestro de la manera más sencilla durante estas semanas. Así que muchísimas gracias a todos por acompañarnos de nuevo. Esperamos que nos veamos muy pronto y que Marcelo también nos pueda acompañar en una siguiente oportunidad. Gracias, Luis. Un honor haber sido el expositor del primer webinar de la pizarra del DT. Te agradezco la oportunidad y la oportunidad de conversar con tu gente. Y ojalá que quien decida leer el libro que le guste mucho. Un saludo a todos y esperamos, esta videoconferencia, este webinar va a ser colgado en las redes sociales de la pizarra del DT, entonces esperen un mensaje igualmente respecto al sorteo de los 2 ejemplares que va a hacer Marcelo. Les vamos a enviar un mensaje y posteriormente ustedes van a poder tener la oportunidad de disfrutar de todo el material. Así que muchas gracias. Será hasta luego. Gracias.